Un portero de 150 kilos lanza a un veterano sin hogar a la calle empapada por la lluvia, patea a su perro de servicio en las costillas y se ríe mientras el hombre gatea entre los charcos intentando proteger al animal herido. La multitud afuera de la discoteca del centro lo graba con sus teléfonos, pero nadie interviene. Nadie ayuda. El portero no sabe que el hombre de la chaqueta de cuero que observa desde el otro lado de la calle es un SEAL de la Marina con su propio perro de servicio militar. No sabe que lo que acaba de hacer le costará todo. No sabe que, a veces, la persona que menos esperas es precisamente la persona a la que más deberías temer. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás mirando, y si esta historia toca tu corazón, suscríbete para más historias de coraje, justicia y los guerreros que protegen a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Se llamaba Daniel Cortez, y a sus 41 años, aparentaba al menos 10 años más. El tipo de envejecimiento que no se debía al tiempo, sino a traumas. A dormir sobre cemento, a saltarse comidas, al peso de heridas invisibles que nunca sanaban. Su cabello, castaño oscuro con mechas de canas prematuras, era tan largo que le llegaba al cuello de la camisa, sin lavar desde hacía días. Sus ojos eran castaños, hundidos, con la mirada perdida de quien ha visto demasiado y no puede dejar de verlo. Su rostro estaba curtido, surcado de arrugas, con una cicatriz que le recorría la ceja izquierda. Un recuerdo de Faluya del que nunca hablaba. Llevaba varias capas. Eso era lo que se hacía cuando se vivía en la calle. Una camiseta térmica debajo de una sudadera descolorida de la infantería de marina. Debajo de una chaqueta militar sobrante a la que le habían quitado la cinta del nombre hacía tiempo. Pantalones cargo que habían tenido mejores años, reforzados en las rodillas con cinta adhesiva. Botas que se estaban deshaciendo, pero que aún se mantenían unidas porque las botas eran un medio de supervivencia. Una mochila que contenía todo lo que tenía. Calcetines de repuesto, una botella de agua, una lata de comida para perros, una foto de su hija a la que no había visto en 3 años y medicamentos del Departamento de Asuntos de Veteranos que no siempre podía permitirse reabastecer. Era una noche de viernes a finales de noviembre en Charleston, Carolina del Sur. De esas noches en las que la temperatura bajaba de agradable a fría en cuanto se ponía el sol, en las que la humedad convertía la lluvia en algo que calaba las capas y se te metía en los huesos. El distrito histórico rebosaba de energía fin de semana. Turistas y universitarios inundaban los bares y restaurantes que bordeaban las calles adoquinadas, música en vivo sonando desde las puertas abiertas, el olor a mariscos fritos y cócteles caros se mezclaba con los gases de escape y el aire salado que llegaba del puerto. Daniel no pertenecía allí. Eso se notaba por cómo la gente lo miraba de reojo, cómo lo rodeaban en la acera, cómo las madres acercaban a sus hijos cuando pasaba. Era invisible e hipervisible a la vez. Lo ignoraban hasta que alguien decidía que era un problema, y entonces, de repente, era lo único que podían ver. Tenía hambre. Esa era la realidad inmediata. No había comido desde la mañana anterior. Un sándwich de desayuno de gasolinera que alguien había dejado a medio terminar en un banco. Sentía un retortijón de vacío en el estómago, pero eso le era familiar. El cuerpo se adaptó. Dejaba de sentir el hambre como dolor y comenzaba a sentirla como una presencia sorda y constante, como el tinnitus o el zumbido en los oídos por tantas explosiones sin la protección auditiva adecuada. Pero no buscaba comida. No para sí mismo. Estaba buscando ayuda para el sargento. El perro que caminaba a su lado era un pastor alemán de 10 años, con un pelaje atigrado que antes había sido brillante, pero ahora estaba opaco y desigual. El sargento estaba delgado, se le veían las costillas bajo el pelaje y los huesos de la cadera eran prominentes. Pero sus ojos seguían alerta, siguiendo los movimientos con la disciplina de un perro de trabajo militar entrenado. Porque eso era lo que había sido, una vez. El compañero de Daniel en la infantería de marina, su asignación como adiestrador canino, el animal que le había salvado la vida 2 veces en Ramadi al detectar artefactos explosivos improvisados antes de que detonaran. Cuando Daniel recibió el alta médica, TEPT, traumatismo craneoencefálico, una larga lista de diagnósticos que sumaban destrozado, sargento también se jubiló. Los marines permitieron que Daniel lo adoptara, lo único bueno que el cuerpo había hecho por él en los 3 años transcurridos desde entonces. Habían sido inseparables. Viviendo en un coche hasta que lo embargaron.
viviendo en albergues hasta que la agresión de sargento hacia desconocidos hizo que los echaran. Viviendo en la calle porque eso era lo que quedaba. Y ahora el sargento estaba muriendo. La cojera había empezado hacía 2 semanas. La pata trasera izquierda, que cada día la apoyaba más. Luego la tos. Luego la negativa a comer. Daniel lo llevó a una clínica veterinaria gratuita que atendía a dueños de mascotas sin hogar. Esperó 4 horas para un examen de 10 minutos que le dio una noticia terrible. Cáncer de huesos en etapa avanzada, extendiéndose rápidamente. El tratamiento costaría miles. Cirugía, quimioterapia, medicamentos. Cifras imposibles. Cifras fantásticas. Pero el veterinario le había dado algo. Una receta de analgésicos que lo mantendría cómodo. Costo: $217 en la farmacia. Daniel tenía eso. Casi. Llevaba semanas coleccionando latas. Había reunido $193 en billetes arrugados y monedas sueltas. Necesitaba $24 más. Solo 24. Bien podrían haber sido 24.000. Así que hizo lo que juró que nunca haría. Suplicó. No con un cartel. No sentado en una esquina con una taza. Le quedaba demasiado orgullo para eso, demasiado del marine aún enterrado bajo los restos del hombre en el que se había convertido. En cambio, se había apostado fuera de una discoteca popular llamada Vanguard, un local de 3 plantas con cuerdas de terciopelo, portero y una entrada que costaba más de lo que Daniel gastaba en comida en una semana. Se mantuvo a una distancia respetuosa de la entrada, con el sargento sentado obedientemente a su lado, y cuando la gente pasaba, preguntaba en voz baja y educada si podían darles algo de cambio. Para su perro. Para medicamentos. Para un hermano que había servido. La mayoría lo ignoró. Algunos lo miraron a los ojos y negaron con la cabeza en señal de disculpa. Algunos le dieron $1, $2, o algo suelto de sus bolsillos. En 2 horas, había reunido $11.47. Necesitaba 12 más. El sargento gimió suavemente, desviando el peso de su pierna lesionada. El sonido atravesó a Daniel como metralla. Se arrodilló, pasando la mano por la cabeza del perro, rascándole detrás de las orejas como le encantaba al sargento. Ya casi llego, amigo, susurró Daniel. Solo un poco más. Aguanta. ¿Me oyes? Aguanta. La cola del perro se movió una vez. Confianza. Lealtad. Amor incondicional a pesar de todo. Daniel se incorporó y se tranquilizó. Le temblaban las manos, de frío, de hambre, de la medicación que se había saltado esa mañana porque las pastillas del sargento eran más importantes. El mundo se sentía un poco desequilibrado, los sonidos demasiado fuertes, las luces demasiado brillantes. La lesión cerebral traumática a veces le causaba eso, le dificultaba el procesamiento, le hacía sentir que todo se retrasaba. Se acercó a una pareja que salía del club. Jóvenes, bien vestidos, riéndose de algo. Disculpen, dijo con la voz ronca. Soy veterano. Intento conseguir medicamentos para mi perro de servicio. Si tienen algo de sobra. La mujer lo miró con algo parecido a la lástima. El hombre la apartó. Lo siento, hombre. No lleves efectivo. Desaparecieron entre la multitud. Daniel regresó a su sitio. El sargento se apoyó en su pierna, cálido, sólido y vivo. Por ahora. No se dio cuenta de que el portero lo observaba con creciente irritación. No se dio cuenta de cómo la expresión del hombre había pasado de la indiferencia a la hostilidad activa. Y definitivamente no se dio cuenta del hombre del otro lado de la calle, sentado en un banco con su propio pastor alemán, observando todo con el frío cálculo de quien reconoce a un hermano en problemas. El sargento tenía 5 años cuando Daniel lo conoció. Ya estaba entrenado, ya estaba desplegado, ya era un veterano por derecho propio. Los perros de trabajo militares no tenían el lujo de una vida tranquila. Eran armas, herramientas, recursos que casualmente tenían pelaje y latidos. Pero para los cuidadores que trabajaban con ellos, que confiaban en ellos, que les confiaban sus vidas, eran mucho más. Daniel recordó el primer día que los emparejaron. En un centro de entrenamiento en Camp Pendleton,
una docena de perros y una docena de marines emparejados según su temperamento y capacidad. El sargento se le acercó, se sentó y lo miró fijamente con esos inteligentes ojos marrones que parecían decir, si me atrapas, te puedo. Y Daniel lo había hecho. Durante 2 despliegues, a través de tiroteos y patrullas a pie, y el terror desgarrador de registrar vehículos en busca de explosivos que pudieran vaporizarte si no los encontrabas. El sargento había sido perfecto. Concentrado, disciplinado, intrépido. Había alertado sobre 11 artefactos explosivos improvisados, probablemente salvando 30 vidas. Había atacado a un insurgente que había traspasado el perímetro, recibiendo 3 balazos en el intento, pero sobreviviendo. Había estado allí la noche en que el convoy de Daniel fue emboscado, la noche en que todo salió mal, la noche que terminó con 3 marines muertos y el cerebro de Daniel retumbando dentro de su cráneo por una onda expansiva que no dejó cicatrices visibles. El cuerpo lo había considerado un héroe. Le había condecorado. Y lo había retirado en cuanto dejó de ser útil. Tal como lo hicieron con Daniel. Ahora, Sergeant sufría. El cáncer había comenzado en su pata trasera, un tumor del tamaño de una pelota de golf que presionaba el hueso y el nervio. Había hecho metástasis. Se había extendido a sus pulmones, ganglios linfáticos y órganos. El veterinario había sido amable pero honesto. Incluso con tratamiento, Sergeant tenía quizás 6 meses de vida. Sin tratamiento, sin analgésico, tenía semanas. Semanas dolorosas. Daniel no podía dejarlo sufrir. No lo haría. Si había fracasado en todo, como marine, como esposo, como padre, no le fallaría al sargento. Por eso estaba allí, en el frío, mendigando dinero a desconocidos. El orgullo no importaba. La dignidad no importaba. Solo importaba el sargento. El perro se movió de nuevo, emitiendo un suave gemido a pesar de su entrenamiento para no hacer ruido. Daniel se arrodilló una vez más, ignorando la protesta de sus rodillas, ignorando la humedad de la acera que se filtraba a través de sus pantalones. Abrió su mochila, sacó la lata de comida para perros que había estado guardando y la abrió. Toma, amigo. Come algo. El sargento olió la comida, pero no comió. Eso era nuevo. Ayer aún tenía apetito. El declive se aceleraba. A Daniel se le encogió el pecho. Miedo. Impotencia. La misma sensación que había tenido en Ramadi cuando estallaron las bombas y lo único que podía hacer era refugiarse y esperar estar completo cuando se calmara el polvo. Por favor, le susurró al perro, a Dios, al universo. Solo un poco más de tiempo. Al otro lado de la calle, parcialmente oscurecido por la sombra de un árbol de magnolia y el cálido resplandor de una farola, un hombre observaba. Se llamaba Nathan Cross, y a sus 34 años, había pasado los últimos 12 aprendiendo a ser un arma. De 1,80 m, delgado y musculoso, con la clase de músculos que se obtienen con el entrenamiento funcional. Nadando kilómetros en mar abierto, corriendo con mochilas lastradas, haciendo miles de dominadas, burpees y ejercicios que no tenían nombre pero que te dejaban sin aliento. Su cabello era castaño oscuro, cortado alto y ceñido al estilo militar. Sus ojos eran de un azul grisáceo, del color de las nubes de tormenta sobre el agua, y nunca dejaban de moverse. Evaluación. Detección de amenazas. Los hábitos se grababan tan profundamente que eran autónomos. Vestía ropa de civil, vaqueros oscuros, una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta Henley gris, botas tácticas que podían pasar por calzado normal a menos que supieras qué buscar. No había indicios visibles de servicio militar. Ni parches de unidad, ni pins de bandera, nada que llamara la atención. Fue intencional. Los SEAL no hacían publicidad. A su lado, sentado en perfecta posición de apoyo, estaba un pastor alemán que bien podría haber sido el hermano menor del sargento. Se llamaba Titán, tenía 4 años y pesaba 43 kilos, puro empuje y disciplina. Titán era un perro de trabajo militar de la Marina, entrenado en detección de explosivos, patrullaje y agresión controlada. En despliegue, usaba equipo táctico y viajaba en helicópteros. En Estados Unidos, llevaba un collar y una correa sencillos y parecía una mascota bien entrenada. Pero no era una mascota.
Era un guerrero. Igual que Natán. Estaban de permiso. Permiso para bajar a tierra, 48 horas de libertad antes de volar de regreso a Virginia Beach y quién sabe a dónde. Natán había elegido Charleston porque estaba lo suficientemente lejos de la base como para sentirse aislado, lo suficientemente cerca como para regresar rápidamente si lo llamaban, y lleno de historia y rincones tranquilos como para caminar, pensar y procesar las cosas de las que no podía hablar. El último despliegue había sido duro. No en el sentido dinámico. Tiroteos, incursiones, la nítida claridad del combate. Duro en el lento y agotador proceso de las misiones que salían mal, de la información errónea, de las consecuencias que te atormentaban al cerrar los ojos. Había regresado diferente. Y lo sabía. Todos lo sabían. El médico del equipo le había sugerido encarecidamente que hablara con alguien. Natán asintió y no hizo nada. Él afrontó esto como siempre afrontaba las cosas. Avanzando, manteniéndose ocupado, concentrándose en la misión. La misión de esta noche era simple. Pasear a Titán, despejar su mente, evitar pensar en las cosas que aguardaban en los rincones oscuros de su mente. Pero entonces vio al hombre sin hogar. El veterano, evidente por su postura, la chaqueta, su porte a pesar de las circunstancias. Y el perro. El pastor alemán, claramente es militar, claramente sufriendo, claramente amado por un hombre que no tenía nada. Natán llevaba 20 minutos observando. Observó al hombre mendigar en silencio, observó cómo la gente lo ignoraba, lo observó arrodillarse junto a su perro con una ternura que denotaba un profundo vínculo. Lo observó abrir una lata de comida e intentar convencer al animal para que comiera. Algo en el pecho de Natán se encogió. Reconocimiento. Parentesco. La comprensión que separaba a quienes habían servido de quienes no. Reconocías a tus hermanos al verlos, incluso si nunca los habías conocido. Estaba considerando acercarse, ofrecer dinero, tal vez ofrecer más que dinero, cuando el portero salió del club. El hombre era enorme. Medía 1,93 metros y pesaba fácilmente 135 kilos, con la corpulencia de alguien que levantaba mucho peso y comía aún más. Tenía la cabeza rapada, perilla y un rostro que sugería que disfrutaba demasiado de su trabajo. Vestía una camisa negra con la palabra seguridad impresa en la espalda en letras blancas, y las mangas le apretaban contra sus bíceps, tan grandes como los muslos de Natán. Natán observó cómo el portero se dirigía directamente hacia el hombre sin hogar. Observó cómo su lenguaje corporal cambiaba de informal a agresivo. Observó al veterano ponerse de pie, con las manos en alto en un gesto apaciguador, claramente intentando calmar la situación. Las orejas de Titán se erguieron hacia adelante. El perro percibió tensión. La mano de Natán bajó hasta la cabeza de Titán. Una orden silenciosa. Observa. El portero gritaba, tan fuerte que Natán podía oír fragmentos por encima del ruido de la calle. Te dije que te fueras. Merodeando, asustando a los clientes, lárgate de aquí. El veterano retrocedía, con las manos todavía en alto, intentando moverse, pero el perro tenía dificultades para mantenerse en pie. La pata mala se le doblaba. Natán tensó la mandíbula. Su cuerpo adoptó una postura de alerta, con el peso equilibrado y los músculos relajados, listo para moverse con rapidez. El portero agarró al veterano por la chaqueta, lo jaló hacia adelante y lo empujó hacia atrás. El hombre tropezó y casi se cae. Y entonces el portero le dio una patada al perro. Una bota con punta de acero en las costillas. El perro aulló, un sonido de dolor y conmoción, y se desplomó. Natán ya se estaba moviendo antes de que su mente consciente registrara la decisión. El portero se llamaba Derek Vaughan y había pasado los últimos 6 años trabajando en seguridad en los clubes nocturnos más exclusivos de Charleston, ganándose la reputación de ser alguien que no se dejaba pisotear por nadie. Tenía 32 años, un ex linebacker universitario cuyos sueños de profesionalismo se habían esfumado con una rotura del ligamento cruzado anterior y la constatación de que no era lo suficientemente bueno. Pero era lo suficientemente grande, lo suficientemente mezquino y tenía suficientes contactos. Su tío era dueño del Vanguard y de otros 2 clubes en el distrito, como para ganarse la vida cómodamente intimidando a la gente. Le gustaba el trabajo. Le gustaba el poder.
Le gustaba cómo la gente cedía cuando él se enfrentaba, como su tamaño, por sí solo, resolvía la mayoría de los problemas. Le gustaba especialmente tratar con los indigentes y los borrachos, la gente que a nadie le importaba, la gente que no podía defenderse ni presentar quejas importantes. Y realmente no le gustaba el vagabundo que había estado pidiendo limosna afuera de su club durante las últimas 2 horas. Derek lo notó casi de inmediato. Era difícil no notar a un vagabundo con un perro apostado justo en el campo visual de los clientes. Malo para el negocio. Malo para la imagen del club. El tipo de cosas que podían incomodar a los ricos y hacer que eligieran otro local. Ya le había dicho al tipo que se fuera una vez, sobre las 9 de la noche. El hombre se disculpó, dijo que se iría pronto, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Derek lo dejó pasar porque había mucha gente y no quería armar un escándalo. Pero ya eran las 11. El hombre todavía estaba allí y la paciencia de Derek se había agotado. Atravesó la puerta principal del club, con el bajo del interior retumbando en su pecho, el frío aire nocturno, un shock después del calor sofocante del interior. La multitud afuera, fumadores, gente con sus teléfonos, parejas discutiendo, se apartó automáticamente al verlo llegar. Siempre lo hacían. Caminó directo hacia el indigente, que estaba arrodillado junto a su perro de aspecto patético, intentando que comiera algo de una lata. Derek sintió una oleada de asco. Animales indigentes, ambos sucios, ambos una molestia, ambos problemas que alguien más debería ocuparse. Te dije que te fueras, dijo Derek con voz fuerte y firme, estableciendo su dominio, asegurándose de que todos los que estaban cerca supieran quién mandaba. El hombre levantó la vista, entrecerrando los ojos como si le costara enfocar. Lo siento, no molesto a nadie, solo intento. No me importa lo que intentes hacer. Derek se acercó, invadiendo el espacio del hombre. Estás mendigando delante de mi club. Estás incomodando a los clientes. Tienes que irte. Ya. El hombre se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo. De cerca, Derek podía olerlo. Sudor, ropa sucia, el olor agrio de alguien que vivía en la calle. Le hizo fruncir el labio. Solo necesito unos minutos más, dijo el hombre con voz tranquila pero firme. Ya casi llego. $24. Es todo lo que necesito para la medicación de mi perro. Está enfermo. No es mi problema. Derek se cruzó de brazos, haciéndose más grande. Tienes 30 segundos para empacar e irte, o llamo a la policía. Por favor, la voz del hombre se quebró. Se está muriendo. Solo necesito 30 segundos. Derek sacó su teléfono e hizo como si lo hubiera desbloqueado. 29. 28. El hombre sin hogar miró a su perro y luego a Derek. Algo brilló en sus ojos. Cálculo, quizá desafío. Luego se desvaneció. La resignación tomó su lugar. Está bien, dijo. Me voy. Se arrodilló de nuevo y empezó a intentar que el perro se levantara. Pero el animal no pudo. La pata trasera no aguantaba el peso. Se doblaba constantemente, y el perro gemía con cada intento. Derek sintió que su irritación se convertía en ira. Esto estaba tardando demasiado. La gente lo estaba mirando, probablemente grabando con sus teléfonos. Lo estaban haciendo esperar. Muévete más rápido, espetó. Lo estoy intentando, dijo el hombre, con la voz llena de frustración. No puede apoyar la pierna. Dame un segundo. Te di 30 segundos. Se acabó el tiempo. Derek se agachó, agarró al hombre por el cuello de la chaqueta y lo puso de pie de un tirón. La acción fue agresiva, violenta, con la intención de herir. El hombre jadeó, levantó las manos por reflejo, y Derek lo empujó hacia atrás. Fuerte. El veterano tropezó, agitando los brazos como aspas de molino, y cayó. Golpeó la acera mojada con un gruñido de dolor. Su mochila se abrió y su contenido se desparramó. Ropa, una botella de agua, frascos de pastillas y monedas sueltas rodando por la cuneta. El perro intentó ponerse de pie, intentó acercarse a su adiestrador, pero no pudo. Se quedó allí, gimiendo.
Y ahí fue cuando Derek cometió su error. Se acercó al perro y le dio una patada. La patada no fue juguetona ni accidental. Fue deliberada. Una bota con punta de acero se clavó en la caja torácica del perro con toda la fuerza de un hombre de 150 kilos. El sonido fue repugnante. El impacto del cuero contra la carne, el crujido de algo al romperse, el grito de agonía. El perro se convulsionó, intentó arrastrarse, pero no pudo. Se quedó allí, jadeando, rápido y superficialmente, con los ojos abiertos por el dolor y la confusión. Daniel Cortez, en el suelo con la lluvia empapando su ropa y sus pertenencias esparcidas a su alrededor, sintió que algo dentro de él se quebraba de una manera que no tenía nada que ver con los huesos. «No», susurró. Y luego, más fuerte, «no». Intentó ponerse de pie para llegar al sargento, pero Derek se adelantó. El portero le dio una patada en el pecho a Daniel, inmovilizándolo. «Quédate abajo», dijo Derek con voz fría. «No puedes decirme qué hacer. No puedes ignorarme cuando te digo que te vayas. No eres nada. ¿Entiendes? Nada». Daniel agarró la pierna de Derek, intentando quitársela de encima. El pánico y la rabia dominaban su pensamiento. «Suéltame. Mi perro, le has hecho daño a mi perro. Tu perro es tan inútil como tú». Derek presionó con más fuerza, lo suficiente como para dificultarle la respiración. «Quizás te esté haciendo un favor. De todas formas, parece medio muerto. Probablemente lo acabe con su sufrimiento». Daniel atacó. Un puñetazo salvaje y descoordinado desde el suelo que impactó en la rodilla de Derek. No lo suficientemente fuerte como para herir, pero sí para sorprender. Derek retrocedió, más por la conmoción que por el dolor, y Daniel corrió hacia el sargento. El perro aún respiraba, pero algo andaba mal, algo estaba roto. La sangre le salpicaba las comisuras de la boca. Heridas internas. «Dios mío. Sargento, estoy aquí», murmuró Daniel, recorriendo con las manos el cuerpo del perro, buscando daños, tratando de evaluar a través de la neblina de su propio pánico y la lesión cerebral traumática que hacía que todo pareciera que estuviera sucediendo bajo el agua. Derek agarró a Daniel por la parte de atrás de su chaqueta, lo levantó parcialmente del suelo y lo arrojó a la calle. No a la acera. A la calle. Al tráfico. Daniel golpeó con fuerza el asfalto mojado, sintiendo un dolor intenso en el hombro y la cadera. Sonaron las bocinas. Chirriaron los frenos. Rodó, el instinto superando la agonía, y llegó a la acera justo cuando un sedán pasó rugiendo tan cerca que sintió el aire desplazado. Ahora estaba empapado, cubierto de agua fangosa, y cuando levantó la vista Derek estaba de pie junto al sargento. «Quizás debería terminar lo que empecé», dijo Derek lo suficientemente alto para que el público lo oyera. Ahora tocaba para ellos, disfrutando de la atención. Acabar con esta cosa. Sería lo más humano. ¿No? Levantó su bota sobre la cabeza del perro. Daniel intentó ponerse de pie, correr, hacer lo que fuera, pero su cuerpo no cooperaba. El impacto, la lesión cerebral traumática, el agotamiento, todo lo afectó de golpe y sus piernas simplemente no respondían. «Por favor», suplicó con la voz entrecortada. Ya no le importaba el orgullo, ni la dignidad, nada más que el perro que le había salvado la vida y que estaba a punto de morir porque Daniel no pudo protegerlo. «Por favor, no». La bota de Derek cayó al suelo. Y una mano atrapó su tobillo en pleno movimiento, deteniéndolo como si hubiera chocado contra una pared. Derek giró la cabeza de golpe. Un hombre estaba detrás de él, no especialmente alto ni corpulento, vestido de civil y con un aspecto anodino, salvo por sus ojos. Esos ojos eran las cosas más frías que Derek había visto jamás. «No lo haría», dijo el hombre en voz baja. La multitud observaba con la fascinación distante de quienes observan un espectáculo que no les afecta. Algunos tenían sus teléfonos grabados. Algunos parecían incómodos, pero no lo suficiente como para intervenir. Algunos se habían alejado, sin querer ver qué pasaba después. Esto era Charleston. Era un distrito adinerado con clubes caros y turistas que no querían que la realidad les arruinara la noche.
Las personas sin hogar eran un problema que otros debían resolver. La violencia les afectaba a otros. Un hombre se adelantó, un chico más joven, universitario, con la complexión de alguien que hace ejercicio. Pero su novia lo agarró del brazo, negando con la cabeza. Demasiado arriesgado. No valía la pena. El portero era enorme y tenía buena conexión. No te metiste. Así que nadie había ayudado. Hasta que apareció Nathan Cross. Estaba en movimiento en el momento en que Derek pateó al perro, cruzando la calle con Titán a su lado, cubriendo la distancia en segundos. Evaluó la situación en el tiempo que tardó en pisar la acera opuesta. Veterano caído, perro herido, agresor en posición de poder, público pasivo. Nivel de amenaza, moderado. Acción requerida, inmediata. Titán había adaptado su ritmo a la perfección, interpretando el lenguaje corporal de Nathan y comprendiendo sin palabras que estaban enfrentándose. La postura del perro había cambiado. Orejas hacia adelante, músculos tensos, listo para atacar a la orden. Nathan había alcanzado a Derek justo cuando el portero estaba a punto de pisotearle el cráneo a un perro moribundo. Le había agarrado el tobillo con fuerza, como si fuera una trampa de acero. Y ahora lo mantenía allí, inmóvil, mirando a un hombre que lo superaba en 45 kilos. «Suéltame», dijo Derek, intentando soltarse la pierna. Nathan no se movió. No. La palabra era simple. Final. Conteniendo volúmenes. Derek intentó soltarse de nuevo, pero fracasó. La confusión se reflejó en su rostro, luego la ira. «Dije que me soltaras. ¿No quieres hacer esto?» «De verdad que sí». Nathan se soltó el tobillo y retrocedió, colocándose entre Derek y el perro herido. Titán se movía con él, una sombra amenazante. Derek se enderezó, observando a Nathan. El desconocido era más pequeño, más ligero, no parecía particularmente amenazante. Esto iba a ser fácil. «Vete, hombre. Esto no te incumbe. Veterano y su perro de servicio están siendo atacados. Me preocupa». La voz de Nathan sonaba tranquila, como si estuvieran hablando del clima. Pero su postura decía lo contrario. Equilibrada, preparada, la postura de alguien que ha luchado profesionalmente. Ese no es un perro de servicio. Es un perro callejero y un drogadicto sin hogar que no se va ni cuando se le ordena. Derek señaló a la multitud. «Pregúntenle a cualquiera. Lleva toda la noche mendigando. Solo estoy eliminando una molestia pública. Agrediéndolo y pateando a su perro». La mirada de Nathan se dirigió a Daniel, quien seguía en el suelo, mirando a este extraño con asombro y confusión. Luego al pastor alemán, que respiraba con dificultad. Costillas rotas, como mínimo. Tal vez daño pulmonar. Esto no funciona así. Este es mi club. Mi propiedad. Puedo expulsar a quien quiera, como quiera. Derek sacó su teléfono. «Y ahora voy a llamar a la policía. Acabas de agredir a un agente de seguridad. Interferiste con mis obligaciones. Estás a punto de tener una noche terrible». Nathan sonrió. Era la misma sonrisa que les había dedicado a los insurgentes justo antes de las redadas. «Adelante. Llámalos». Derek parpadeó. La gente no reaccionaba así. La gente se echó atrás. «¿En serio?» «Mucho». Nathan sacó su teléfono y empezó a grabar. Apuntó a Derek y luego hizo un paneo para mostrar al perro herido, al hombre sin hogar en la calle y las pertenencias esparcidas. «De paso, explícales a los agentes que acudieron al lugar cómo arrojaste a un veterano discapacitado al tráfico y pateaste a su perro de servicio. Seguro que les fascinará». La confianza de Derek flaqueó. Esto no iba según lo previsto. No es discapacitado. Es un borracho sin hogar. Lleva una sudadera con capucha de la infantería de marina, una mochila militar y ese perro está adiestrado. Observen. Nathan se arrodilló junto al sargento, con cuidado de no tocarlo, y le habló con firmeza pero con suavidad. «Tranquilo, Marine». El sargento erizó las orejas. A pesar del dolor, a pesar de la lesión, el perro respondió a la orden. Se relajó un poco y dejó de intentar moverse.
Memoria muscular de un entrenamiento que iba más allá del sufrimiento. Nathan volvió a mirar a Derek. Perro de servicio militar. Respuesta adiestrada. Lo que convierte a patearlo en agresión a un animal de servicio. Cargo federal. Además de agresión a un veterano. Además de imprudencia temeraria. ¿Llamas a la policía ahora o prefieres callarte y largarte? El rostro de Derek enrojeció. La ira y la vergüenza se mezclaban con la incertidumbre. A su alrededor, la multitud ya no observaba pasivamente. La gente murmuraba, y sus teléfonos definitivamente grababan. Esto no estaba saliendo como él pretendía. No sabes con quién te metes, dijo Derek, alzando la voz. Mi tío es el dueño de este lugar. Es el dueño de la mitad de los clubes de Charleston. Una llamada y te prohibirán la entrada a todos los locales de la ciudad. Una llamada más y la policía te arrestará a ti. No a mí. ¿Te crees un héroe? No eres nadie. Igual que él. Nathan se puso de pie, mirando fijamente a Derek. Al hablar, su voz se volvió grave y peligrosa. Soy el suboficial de primera clase Nathan Cross, de la Armada de los Estados Unidos, Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval. Y si alguna vez pateas a otro perro en mi presencia, aprenderás exactamente lo que los SEALS hacen a quienes dañan a los indefensos. La palabra SEAL quedó suspendida en el aire como una granada arrojada al suelo. La expresión de Derek cambió. Todos sabían lo que eran los SEAL. Todos sabían que no se les metía con nadie. Ahora, continuó Nathan, con la voz aún tranquila pero con autoridad. Vas a disculparte con este hombre. Vas a pagar el tratamiento médico de su perro. Y luego te marcharás y no volverás a acercarte a él. O lo documento todo, lo envío a todos los medios del Estado y te hago famoso por las razones equivocadas. Tú decides. 5 segundos. Derek miró a su alrededor. La multitud estaba definitivamente del lado de Nathan. Los teléfonos grababan. Esto se estaba volviendo viral, le gustara o no. Si subía de tono, si peleaba, perdería ante la opinión pública, incluso si ganaba la confrontación física. Su mandíbula se movió. Orgullo versus instinto de conservación. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Sí, respondió Nathan. Lo es. Derek se giró y caminó de regreso al club, cada paso irradiaba rabia humillada. Nathan lo vio irse, luego se giró hacia el veterano sin hogar que todavía estaba sentado en la calle, mirándolo con una expresión entre gratitud e incredulidad. Vamos a ayudar a tu perro, dijo Nathan, extendiendo una mano. Daniel tomó la mano que le ofrecía y sintió que lo levantaban con una fuerza sorprendente. De cerca, el desconocido, Nathan, había dicho. Parecía más joven de lo que su voz sugería, pero sus ojos eran viejos. Ojos de veterano. De esos que han visto cosas. Gracias, logró decir Daniel con voz ronca. No. Gracias. No me agradezcas todavía. Nathan ya se dirigía hacia el sargento, arrodillado junto al perro con eficacia demostrada. Su propio pastor alemán estaba sentado cerca, atento, observándolo con ojos inteligentes. ¿Cómo se llama? Sargento. Él era mi ayudante de vuelo. En el cuerpo. Está enfermo, tiene cáncer, y esa patada. La voz de Daniel se quebró. Nathan recorrió el torso del sargento con las manos, suave pero minuciosamente. El perro gimió cuando Nathan le tocó el costado derecho. Costillas rotas. Quizás un pulmón perforado. Necesita un veterinario. Ya. No tengo dinero. Por eso estaba. Daniel señaló vagamente las monedas tiradas en la acera. Necesito $217 para su analgésico. Tengo 1,93. No puedo pagar una urgencia veterinaria. No puedo. Sí puedo. Nathan sacó su teléfono y tecleó rápidamente. Hay una clínica veterinaria de urgencias las 24 horas a 5 kilómetros de aquí. Los llevaré allí. Lo atenderán y me facturarán. Daniel se quedó mirando. Ni siquiera me conoces. Ya sé bastante. Nathan levantó la vista y se encontró con la mirada de Daniel.
Infantería de Marina. Adiestrador canino. Desplegado en Ramadi, según el parche de tu mochila. Baja médica, probablemente por TEPT y LCT, según tus respuestas y los frascos de medicamentos de la Administración de Veteranos. Viviendo a la intemperie porque el sistema te falló. Y estuviste a punto de dejar que te mataran a golpes antes que dejar a tu perro. Eso me dice todo lo que necesito saber. La evaluación fue clínica, precisa y sin prejuicios. Daniel sintió que algo en su pecho se aflojaba. El nudo de vergüenza que le producía ser visto, ser visible en su fracaso. No puedo pagarte, dijo Daniel. No me importa. Natán se levantó, sacó su billetera y sacó $400 en efectivo. Se los entregó a Daniel. Para la medicina. Para la comida. Para lo que necesites. Las manos de Daniel temblaban al tomar los billetes. ¿Por qué haces esto? La expresión de Natán cambió. Algo doloroso cruzó su rostro antes de ser encerrado. Porque cuando regresé de mi primer despliegue, estaba hecho un desastre. Tenía TEPT, pesadillas, no podía funcionar. Y un jefe superior al que apenas conocía me llevó aparte. Me metió en terapia y se aseguró de que no me comiera el arma. Dijo que nos cuidáramos solos. Así que eso es lo que estoy haciendo. Se arrodilló de nuevo, esta vez hablándole al sargento en voz baja y tranquilizadora. Vamos a recogerte, Marine. Te va a doler. Pero te vamos a ayudar. ¿Estás rastreando? La cola del perro se movió. Reconocimiento. Natán deslizó los brazos bajo el cuerpo del sargento, levantándolo con las piernas, acunando contra su pecho al perro herido de 40 kilos. No gruñó ni se esforzó. Simplemente se quedó quieto y empezó a caminar hacia una camioneta estacionada calle abajo. Daniel se apresuró a recoger sus pertenencias dispersas, metiéndolas en su mochila. Alguien había pisado su botella de agua, rompiéndola. Algunos de sus medicamentos habían rodado hasta el desagüe. Pero aún tenía la foto de su hija. Eso era lo que importaba. Corrió para alcanzarlo y descubrió que Natán ya había colocado al sargento con cuidado en la parte trasera de una Ford F-150 negra, sobre una manta. Titán se subió de un salto y se sentó junto al sargento con la serena autoridad de un perro mayor que le hace saber a uno menor que está protegido. Entra, dijo Natán, subiéndose al asiento del conductor. Daniel dudó. Años en la calle te enseñaban a desconfiar. Te enseñaban que la amabilidad a menudo tenía sus límites. Pero cuando miró a Natán, la postura de sus hombros, la autoridad en su postura, la absoluta falta de compasión en su expresión, Daniel solo vio certeza. Él entró. La clínica veterinaria era una instalación luminosa y estéril que olía a desinfectante y a miedo animal. Natán entró con el sargento en brazos, seguido de cerca por Daniel, y el personal nocturno vio al perro herido y actuó de inmediato. Un técnico veterinario los condujo a una sala de reconocimiento. Una veterinaria, la doctora Sara Okonkwo, según su placa, entró en cuestión de minutos y evaluó el estado del sargento con ojos rápidos y experimentados. ¿Qué pasó?, preguntó mientras examinaba ya al perro. Le dieron una patada, dijo Natán. Una bota fuerte, con toda la fuerza, en la caja torácica derecha. Además, tiene cáncer en etapa avanzada y no recibe tratamiento. La expresión de la doctora Okonkwo se endureció. Continuó su examen, mientras el sargento gemía ocasionalmente a pesar de sus evidentes esfuerzos por mantener la compostura. Costillas rotas, sin duda. Oigo líquido en el pulmón derecho. Necesitamos radiografías de inmediato, posiblemente cirugía para tratar la hemorragia interna. Haz lo que necesite, dijo Natán. El dinero no es un problema. El veterinario miró a Daniel. Tú eres el dueño. Sí, señora. Necesito tu permiso para tratarte. Daniel asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. De acuerdo. La doctora Okonkwo le hizo una señal a su técnico. Trasladaron al sargento a una camilla y lo llevaron hacia la parte trasera. El perro mantuvo la mirada fija en Daniel hasta que se cerró la puerta. Daniel se quedó temblando en la sala de exámenes vacía. La conmoción lo abrumó.
Nathan lo acompañó hasta una silla y lo obligó a sentarse. Él estará bien, dijo Nathan. No lo sabes. No. Pero es una buena veterinaria y están haciendo todo lo posible. Nathan volvió a sacar su teléfono. Ahora mismo, tenemos que ocuparnos del otro problema. ¿Qué otro problema? El portero. Derek Vaughan. Los agredió a ti y a tu perro delante de testigos. Eso es un delito. Y va a tomar represalias. Hombres como él siempre lo hacen. Daniel negó con la cabeza. No quiero problemas. Solo quiero que el sargento esté bien y luego nos iremos de Charleston a otro lugar. Huir no soluciona nada. Créeme, la voz de Nathan era firme. Lo documentamos todo. Presentamos una denuncia. Lo hacemos oficial. Así, si te persigue, queda un rastro. A la policía no le importará. Soy un indigente. Él tiene contactos. Así es como funciona. Quizás. Pero haremos que les importe. Nathan se puso de pie. Espera aquí. Vuelvo enseguida. Salió antes de que Daniel pudiera protestar. 30 minutos después, llegaron dos policías. Uno era mayor, de unos 50 años, con la expresión cansada de quien lo ha visto todo. Su placa decía Patterson. La otra era más joven, mujer, de mirada penetrante y actitud sensata. Su placa, Rodríguez. Nathan los recibió en la sala de espera y se presentó con la profesionalidad propia de un militar que se dirige a las fuerzas del orden. Mostró su identificación militar, el sello holográfico del águila real que reflejaba la luz, y explicó la situación concisamente. Agresión a un veterano y a un perro de servicio por parte de un portero de discoteca llamado Derek Vaughan. Testigos presentes. Pruebas grabadas en vídeo. Patterson parecía escéptico. ¿Un hombre sin hogar y un perro enfermo? ¿Seguro que quieres denunciar esto? Estoy seguro de que quiero que hagas tu trabajo, dijo Nathan con serenidad. Una agresión es agresión, independientemente de la situación de la víctima. Y agredir a un animal de servicio es un delito federal. Rodríguez intervino antes de que su compañero pudiera responder. Tomaremos declaración a la víctima. ¿Dijiste que tienes un vídeo? Nathan sacó su teléfono y les mostró las imágenes que había grabado. Derek pateando al perro, tirando a Daniel a la calle, el enfrentamiento posterior. El vídeo era claro, contundente, con fecha y hora. Rodríguez observaba con creciente atención. Patterson parecía incómodo. Derek Vaughan, dijo Patterson. Sabes que su tío es dueño de la mitad de los clubes del centro. Esto va a causar problemas. Bien, dijo Nathan. Quizás su tío le enseñe a no agredir a los veteranos discapacitados. Patterson apretó la mandíbula. Era evidente que no le gustaba que un militar le dijera cómo hacer su trabajo, pero Rodríguez ya estaba sacando papeles. Tomaremos la declaración, dijo Rodríguez. Si la víctima quiere presentar cargos. Sí, lo hace, dijo Nathan. Me aseguraré de ello. Entrevistaron a Daniel en la sala de espera de la clínica veterinaria. Su declaración fue vacilante pero clara. Sí, había estado mendigando. Sí, le habían pedido que se fuera. Sí, había obedecido. Y luego lo habían agredido, lo habían arrojado al tráfico y habían pateado a su perro. Múltiples testigos. Pruebas en vídeo. Rodríguez lo anotó todo. Patterson hizo una llamada telefónica y salió a hablar en voz baja. Cuando regresó, su expresión era neutral. Presentamos la denuncia. El detective se pondrá en contacto en unos días. ¿Unos días? La voz de Nathan se enfrió. Hay pruebas en vídeo de la agresión. Deberías arrestarlo esta noche. No es tan sencillo, dijo Patterson. Necesitamos entrevistar al portero, conocer su versión. Su versión. Nathan se acercó, sin amenazar, pero con presencia. ¿Su versión de patear a un perro con cáncer? Tengo mucha curiosidad por saber qué justificación crees que existe. Solo digo que esto va a ser complicado. Los Vaughan tienen abogados. Tienen contactos. Presentar cargos contra Derek significa enfrentarse a toda la familia. ¿Y?
La expresión de Nathan era fría. ¿Me estás diciendo que no harás cumplir la ley porque alguien tiene contactos? Porque se me ocurren varias agencias federales que podrían estar interesadas en esa declaración. Patterson se sonrojó. No digo eso. Digo que seas realista. Tu amigo aquí, asintió a Daniel, no tiene hogar, probablemente tenga antecedentes. No tengo antecedentes, dijo Daniel en voz baja. Y esto se decidirá entre su palabra y la de Derek. ¿A quién crees que le creerá el juez? Un juez creerá las pruebas en vídeo, dijo Nathan. Y el testimonio de un SEAL de la Marina que presenció la agresión. Y el de un veterinario que documentará las lesiones. Y el de cualquier otra persona en ese grupo que tenga el valor de presentarse. Rodríguez puso una mano sobre el brazo de su compañero. Presentamos el informe. Como es debido. Con todas las pruebas adjuntas. El fiscal del distrito puede decidir cómo proceder. Miró a Nathan. Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. No fue suficiente. Nathan lo veía en la forma en que Patterson ya estaba desestimando mentalmente el caso. Veía el sesgo sistémico, la forma en que el poder protegía al poder. Pero presionar más ahora solo empeoraría las cosas. De acuerdo, dijo Nathan. Archívalo. Y quiero una copia del número de informe. Rodríguez lo proporcionó. Los oficiales se fueron. Daniel se desplomó en su silla. Eso salió como lo esperaba, dijo con amargura. No van a hacer nada. Patterson no lo hará, coincidió Nathan. Pero Rodríguez podría. Y aunque no lo hagan, tenemos documentación. Eso importa. ¿Para qué? Para cuando Derek se venga. Porque lo hará. Nathan tenía razón. La represalia llegó antes del amanecer. Daniel y Nathan pasaron el resto de la noche en la clínica veterinaria. El sargento sobrevivió a la cirugía, le estabilizaron las costillas rotas, le repararon el pulmón perforado y detuvo la hemorragia interna. Estaba sedado, respirando con oxígeno, pero vivo. El doctor Okonkwo se mostró cautelosamente optimista. Con descanso y cuidados, se recuperaría de las lesiones. El cáncer seguía siendo terminal, pero los analgésicos que Nathan había pagado, junto con la receta que Daniel intentaba surtir, lo mantendrían cómodo. Nathan lo había pagado todo sin pestañear. $4.000 en atención veterinaria de emergencia, como si nada. Daniel intentó negarse. Intentó discutir. Finalmente se dio por vencido y solo dijo gracias hasta que las palabras perdieron todo significado. Alrededor de las 4 de la mañana, Nathan llevó a Daniel a un motel. Nada lujoso, pero limpio y seguro, y pagó una estancia de una semana. Le dijo que durmiera, se duchara y comiera. Ya decidirían qué hacer por la mañana. Daniel se había desplomado en la cama del motel, la primera cama real en la que había dormido en meses, y quedó inconsciente en cuestión de minutos. Se despertó 6 horas después cuando alguien golpeó la puerta. Desorientado, se tambaleó al abrir. 2 policías estaban afuera. No Patterson ni Rodríguez. Eran diferentes. Con expresiones más duras. Daniel Cortez. Dijo el primer oficial. Sí. Está usted arrestado por agresión e intoxicación pública. A Daniel le costaba procesarlo. ¿Qué? Yo no. No lo dejaron terminar. Lo sacaron de la habitación, lo esposaron y lo metieron a empujones en una patrulla. No tenía su teléfono. No tenía el número de Nathan memorizado. No tenía abogado. No tenía a nadie. En la comisaría, lo ficharon y lo encerraron en una celda. Pasaron las horas. Nadie le decía de qué se le acusaba, quién lo había acusado, nada. Finalmente, apareció un detective. Un hombre mayor, con traje caro, el tipo de policía que había ascendido en la jerarquía sabiendo a quién besarle el trasero. Señor Cortez, dijo el detective, acercando una silla fuera de la celda. Soy el detective Morris. Tenemos un problema. No hice nada, dijo Daniel. Derek Vaughan dice lo contrario. Dice que estabas borracho anoche, que te pusiste agresivo cuando te pidió que te fueras, que lo agrediste y que actuó en defensa propia.
Dice que el hombre que dice ser un SEAL es tu amigo y que intervino para ayudarte a atacarlo. Eso es una mierda. Tiene testigos. Imágenes de seguridad del club. Un informe médico que muestra las lesiones. Yo también tengo vídeo. Nathan lo grabó todo. ¿Nathan Cross? ¿El SEAL? Morris sonrió levemente. Qué curioso. El señor Cross no está en el motel donde te alojabas. Se fue esta mañana. Pagó en efectivo. No dejó ninguna dirección. No puedo encontrarlo. A Daniel se le encogió el estómago. No se iría así como así. Parece que sí. Lo que te deja aquí, con cargos de agresión y sin nadie que respalde tu historia. Morris se inclinó hacia adelante. Pero aquí tienes la buena noticia. La familia Vaughan está dispuesta a retirar todos los cargos si firmas una declaración que diga que el incidente de anoche fue un malentendido. Estabas ebrio. Te pusiste agresivo y tenían razón al expulsarte del lugar. También aceptas irte de Charleston inmediatamente y no volver jamás. ¿Y si no firmo? Entonces te acusan. Embriaguez en público, agresión a un agente de seguridad, resistencia. Pasarás meses en la cárcel esperando el juicio porque no puedes pagar la fianza. Y cuando llegue el juicio, perderás. Porque la familia de Derek tiene abogados, jueces y dinero, y tú no tienes nada. Morris deslizó un papel entre los barrotes de la celda. Fírmalo. Hazlo más fácil para ti. Daniel miró fijamente el papel. La mentira que le pedían que apoyara. La destrucción sistemática de la verdad porque él no era nadie y Derek Vaughan era alguien. Pensó en el sargento, recuperándose en la clínica veterinaria. Pensó en el hombre que lo había ayudado, que le había prometido protección y luego desapareció. Pensó en los 20 años que le había dedicado a la infantería de marina, luchando por un país que lo abandonó en el momento en que se derrumbó. No firmo nada, dijo Daniel. Morris suspiró. Tu funeral. Él se fue. La puerta de la celda permaneció cerrada. Daniel se sentó en el banco, con la cabeza entre las manos, y trató de no quebrarse. Nathan Cross no había abandonado Charleston. Se había marchado del motel donde se alojaba Daniel porque había previsto exactamente lo que ocurriría. Represalias, arresto, presión sistémica diseñada para que Daniel se rindiera. La familia Vaughan era predecible. La gente poderosa siempre lo era. Usaban la misma estrategia porque solía funcionar. Pero Nathan no estaba siguiendo su juego. Había trasladado las pertenencias de Daniel a un nuevo lugar. Un apartamento de alquiler temporal en un barrio tranquilo, pagado con un mes de antelación a nombre de Nathan. Había ido a ver a Sergeant a la clínica veterinaria, había confirmado que el perro estaba estable y había gestionado su atención continuada sin importar el coste. Y luego empezó a hacer llamadas. La primera fue dirigida a su superior, solicitando una prórroga de su licencia. Emergencia familiar. Solicitud concedida. La segunda fue con una abogada civil que conocía a través de redes de veteranos, una exoficial de la Guardia Costera de la Marina llamada Patricia Reeves, quien ahora dirigía una organización sin fines de lucro que brindaba servicios legales a veteranos sin hogar. Le explicó la situación. Ella aceptó llevar el caso de Daniel pro bono y prometió sacarlo de la cárcel en cuestión de horas. La tercera llamada fue a un amigo de su equipo SEAL, Marcus Webb, con quien Nathan había servido durante 4 años y que actualmente estaba destinado en Little Creek, Virginia. Marcus tenía contactos en las fuerzas del orden y los medios de comunicación. Nathan le explicó lo que estaba sucediendo. Marcus escuchó, hizo algunas preguntas y luego dijo lo que Nathan esperaba: llegaré esta noche. La cuarta llamada fue a una periodista. Amanda Chen, reportera de investigación del Charleston Post and Courier, especializada en exponer la corrupción y el abuso de poder. Nathan había investigado. Había encontrado sus artículos, leído su trabajo y comprobado que le importaba la verdad. Le envió el vídeo, le contó la historia y le preguntó si estaba interesada. Ella era. Al mediodía, Daniel fue liberado de la cárcel. Patricia Reeves había desmenuzado los cargos. No había evidencia de intoxicación. Las pruebas en vídeo contradecían la declaración de Derek y se le había imputado un arresto ilegal sin causa justificada.
El sargento de guardia había liberado a Daniel con una disculpa que sonaba más molesta que sincera. Nathan estaba esperando afuera de la estación con café y un conjunto de ropa limpia. Daniel lo miró como si viera un fantasma. «Dijeron que te fuiste». «Sí. Estratégicamente». Nathan le entregó el café. «¿Estás bien?» «No». Las manos de Daniel temblaban al tomar la taza. «Iban a enterrarme. Me harían firmar algo que dijera que agredí a Derek, que todo lo que hizo estaba justificado. Lo sé. Por eso pedí refuerzos». Nathan señaló a una mujer que estaba cerca. «Daniel Cortez, te presento a Patricia Reeves. Tu abogada». Patricia dio un paso al frente y extendió la mano. Tenía unos 50 años, cabello corto y canoso y la actitud sensata de quien ha pasado años en tribunales militares. «Señor Cortez, ya presenté una denuncia formal por su arresto ilegal. También presenté una demanda contra Derek Vaughan y el club nocturno Vanguard por agresión, angustia emocional y crueldad animal». Daniel parpadeó. «No puedo permitirme». «No vas a pagar. Esto es pro bono. Y vamos a ganar». La sonrisa de Patricia era penetrante. «Solo la prueba en vídeo es suficiente. Pero también vamos a condenarlos por las represalias, las acusaciones falsas y la corrupción sistémica que lo permitió». «¿Cómo?» «Haciéndolo público», dijo Nathan. «Y haciéndole daño». Nathan trasladó a Daniel al apartamento alquilado esa misma tarde. Era pequeño, una habitación, muebles básicos, pero limpio y seguro, y tenía una puerta con cerradura. Daniel estaba de pie en medio de la sala, con el café en la mano, con aspecto perdido. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Nathan. «El alquiler de un mes está pagado. Después, ya encontraremos una solución». «¿Por qué haces esto?», preguntó Daniel. «No me debes nada». Nathan dejó la mochila en el suelo y miró a Daniel a los ojos. «Mi jefe superior, el que te hablé y que me ayudó cuando volví hecho polvo, se suicidó hace 3 años. Sufría de TEPT, no pudo conseguir la ayuda que necesitaba, ya no podía más. Y desde entonces, cada día he deseado haber hecho más. Desearía haber visto las señales, intervenido, haber estado ahí». Hizo una pausa. «Así que cuando veo a otro veterano ahogándose, no me voy. Por eso». Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. «Lo siento». «No te preocupes. Solo ponte las pilas, cuida del sargento y devuélvelo algún día». Nathan sacó su teléfono. «Ahora mismo. Tenemos trabajo que hacer». Pasaron las siguientes horas construyendo el caso. Nathan ya había recopilado las pruebas en vídeo. Su grabación, además de las grabaciones de los transeúntes que le habían enviado sus vídeos tras ver sus publicaciones en redes sociales solicitando testigos. Patricia les explicó lo que necesitaban: documentación médica de las lesiones del sargento, el historial militar de Daniel, pruebas del arresto injusto y declaraciones de testigos. Nathan trabajó metódicamente, haciendo llamadas, enviando correos electrónicos y coordinándose con Marcus, quien investigaba los antecedentes de Derek Vaughan. Lo que Marcus encontró fue contundente. 3 cargos previos por agresión, todos desestimados. 2 condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, ambas con cargos por conducción temeraria. Un patrón de violencia encubierto gracias al dinero y la influencia de la familia. También encontraron evidencia de las prácticas comerciales de la familia Vaughan. Violaciones laborales, quejas sobre seguridad y acusaciones de soborno a funcionarios municipales para obtener permisos. No suficientes para procesar por sí solos, pero sí para pintar un panorama de corrupción sistemática. Amanda Chen, la periodista, llegó alrededor de las 4 de la tarde. Entrevistó a Daniel durante 1 hora, grabándolo todo. Su servicio en Irak, su baja médica, su caída en la indigencia, la noche en que Derek los agredió a él y a Sargento. Fue minuciosa, compasiva y claramente enojada por él. «Esta será una serie de varias partes», dijo al concluir la entrevista. «Un veterano defraudado por el sistema, agredido por una familia cercana, represaliado por policías corruptos. Se publicará mañana en primera plana». «¿Importará?», preguntó Daniel.
Tienen dinero. Abogados. Tienen abogados. Yo tengo la verdad. Y la verdad, cuando está tan bien documentada, suele triunfar. Amanda se puso de pie, recogiendo su equipo. Descanse un poco, señor Cortez. Mañana será interesante. Después de que ella se fuera, Nathan pidió comida china para llevar. Más de 2 personas podían comer. Comieron en silencio un rato, mientras Daniel devoraba la primera comida de verdad que había probado en días. Quiero ver al sargento, dijo finalmente Daniel. Iremos esta noche. Después del horario de visitas, así que estará más tranquilo. Nathan dejó el tenedor. Pero primero, hay algo que quiero que hagas. ¿Qué? Dúchate. Ponte ropa limpia. Mírate al espejo y recuerda quién eras antes de todo esto. Daniel apretó la mandíbula. Sé quién soy. Soy un... No termines esa frase. La voz de Nathan era firme. Eres un marine. Un veterano de combate. Un adiestrador canino que salvó vidas. Sufriste TEPT-TCE, y un sistema te falló, pero eso no te define. Lo que te define es que te paraste frente a tu perro y aguantaste la paliza en lugar de abandonarlo. Eso es lo que eres. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Asintió, incapaz de hablar. Esa noche, visitaron a Sergeant. El perro estaba despierto, aturdido por la medicación, pero receptivo. Cuando Daniel entró en la sala de recuperación, la cola de Sergeant golpeó débilmente la manta. Daniel se arrodilló a su lado, hundiendo la cara en el pelaje del perro, y lloró. Nathan les dio espacio, quedándose afuera con Titán. Su perro, sentado tranquilamente, observaba la reunión por la ventana con lo que podría haber sido comprensión. Marcus llegó alrededor de las 8 de la tarde. Alto, moreno, con la misma intensidad que parecían tener todos los Seal. Él y Nathan se abrazaron y estrecharon las manos como los militares, y luego fueron directos al grano. Los Vaughan están desesperados, informó Marcus. Han sacado a Derek del club. Los abogados de la familia están en plena fase de control de daños. Saben que algo se avecina. Bien. La sonrisa de Nathan era fría. Que suden. Pasaron las siguientes 2 horas sopesando escenarios, planeando todas las posibles represalias. Casas seguras, estrategias legales, respuestas a los medios. Nathan había aprendido en los equipos que la preparación previene el pánico. Uno se prepara para las contingencias hasta que se vuelven algo natural. Y luego, cuando las cosas se complican, uno se adapta. Alrededor de las 10 de la noche, Daniel salió de la clínica veterinaria con aspecto más estable. Ver al sargento con vida y recuperándose le había dado un punto de apoyo. Va a salir adelante, dijo Daniel. El veterinario dijo que con tratamiento, podría vivir 6 meses más. Quizás más. Qué bien, dijo Nathan. 6 meses es mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas. Regresaron al apartamento. Nathan y Marcus se quedaron, durmiendo por turnos, para mantener la seguridad. Viejas costumbres. No se dejaba vulnerable a un hermano, ni siquiera en Estados Unidos. El artículo apareció a la mañana siguiente a las 6 de la mañana y se publicó en línea incluso antes de que se distribuyera la edición impresa. El titular, veterano de la Marina sin hogar agredido por el portero de un club nocturno y luego arrestado por cargos falsos. Pruebas en vídeo exponen corrupción sistémica. Amanda Chen había hecho su trabajo a la perfección. El artículo lo explicaba todo con minucioso detalle. El historial de servicio de Daniel, el historial del sargento como perro de trabajo militar, la agresión grabada en vídeo, el historial de violencia de Derek, el arresto injusto y los intentos de la familia por encubrirlo. Incluía declaraciones de Patricia Reeves, integraba el vídeo y lo contextualizaba dentro del problema más amplio de la falta de vivienda de los veteranos y el fracaso sistémico. Se volvió viral en cuestión de horas. Al mediodía, los medios regionales ya lo habían retomado. Al anochecer, los medios militares nacionales lo publicaban. Grupos de veteranos lo compartían con indignación en redes sociales, prometiendo boicots y protestas. La etiqueta almohadilla Justicia para Sargento era tendencia local.
La respuesta del público fue abrumadora. Cientos de comentarios condenando a Derek y a la familia Vaughan. Donaciones a raudales para la organización sin fines de lucro de Patricia Reeves. La gente acudió a la discoteca Vanguard para protestar, lo que obligó a cerrar ese día. La familia Vaughan emitió un comunicado a través de sus abogados. Las acusaciones contra Derek Vaughan son completamente falsas. Tenemos pruebas que lo exoneran. Este es un ataque con motivaciones políticas diseñado para perjudicar a nuestro negocio. Pero el vídeo hizo que su declaración fuera risible. Todos pudieron ver a Derek pateando al perro y lanzando a Daniel al tráfico. Ninguna manipulación podría cambiar eso. Al tercer día, la presión había alcanzado una masa crítica. El Departamento de Policía de Charleston anunció una investigación interna sobre el arresto injusto. El detective Morris fue suspendido administrativamente. La fiscalía anunció que estaba revisando el caso y considerando presentar cargos contra Derek Vaughan. Y luego intervino el gobierno federal. Una agente del FBI llamada Sarah Watkins contactó directamente a Nathan, tras haber recibido su información de un contacto del NCIS. Quería hablar sobre posibles violaciones de derechos civiles, intimidación de testigos y corrupción sistémica en el Departamento de Policía de Charleston. Nathan, Marcus, Daniel y Patricia se reunieron con la agente Watkins en un edificio federal del centro. Era una mujer de unos 40 y tantos años, profesional y con la intensidad de quien se toma su trabajo en serio. Lo que han documentado aquí va más allá de una sola agresión, dijo la agente Watkins, revisando las pruebas en su computadora portátil. Estamos observando patrones consistentes con la corrupción organizada. La policía protege a una familia específica a cambio de favores políticos y financieros. Si podemos probarlo, este caso se convierte en federal. ¿Puedes probarlo?, preguntó Patricia. Quizás. Necesitaríamos más pruebas. Registros financieros, testimonios de otros agentes, casos documentados donde los Vaughan recibieron trato preferencial. El agente Watkins miró a Nathan. ¿Dijo que tiene contactos en la policía local? 1. La agente Rodríguez. Parecía honesta. ¿Cooperaría con una investigación federal? Creo que sí. Entonces empecemos por ahí. La agente Watkins cerró su portátil. Voy a abrir una investigación formal. Esto va a llevar tiempo. Meses, quizá más. Pero si tiene razón sobre el alcance de la corrupción, podemos presentar cargos que realmente se mantengan. ¿Y Daniel?, preguntó Nathan. Sigue siendo vulnerable. La familia de Derek aún tiene recursos. No puedo brindarles protección. Pero puedo dejarles muy claro a los Vaughan que cualquier represalia adicional se considerará intimidación de testigos en una investigación federal. Eso suele hacer que la gente se lo piense 2 veces. No era una garantía. Pero algo era. Cuando salieron del edificio federal, Daniel tomó a Nathan aparte. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte?, preguntó Daniel en voz baja. Dijiste que tenías permiso, pero tarde o temprano tendrás que volver. 2 semanas más, admitió Nathan. Luego tengo que volver a la base. ¿Y después de eso? Después de eso, tendrás a Patricia, tendrás la investigación federal y tendrás una red de apoyo. Nathan puso una mano en el hombro de Daniel. Ya no estás solo. Recuérdalo. Daniel asintió, pero su expresión decía que aún no lo creía del todo. La historia no murió. Al contrario, creció. Al final de la primera semana, los medios nacionales ya lo cubrían. CNN emitió un segmento sobre la situación de los veteranos sin hogar, presentando la historia de Daniel. Fox News lo cubrió como un ejemplo de corrupción en un pueblo pequeño. Military Times analizó a fondo las fallas del sistema de asuntos de veteranos que contribuyeron a la situación de Daniel. Las organizaciones de veteranos se movilizaron. El Proyecto Guerrero Herido le ofreció a Daniel alojamiento y asistencia médica. Los equipos SEAL de todo el país contactaron a Nathan, ofreciéndole ayuda, donaciones y todo lo que necesitara. La comunidad militar cerró filas en torno a uno de los suyos. Los negocios locales que tenían alianzas con las propiedades de Vaughan comenzaron a romper vínculos.
El ayuntamiento anunció una revisión de todos los permisos y licencias otorgados a Vaughan Development. Los inversores retiraron la financiación. Los proyectos de construcción se estancaron. El tío de Derek Vaughan, dueño de los clubes, emitió un comunicado anunciando que Derek había sido despedido y que ya no estaba afiliado a ningún negocio de Vaughan. Fue un intento transparente de distanciar a la familia de sus acciones, pero el público no lo creyó. Las protestas continuaron frente al club nocturno Vanguard. No fueron grandes protestas. Charleston no era ese tipo de ciudad, pero sí constantes. Veteranos uniformados sostenían carteles. Los veteranos merecen algo mejor, justicia para el sargento y Derek Vaughan es un cobarde. La presión se volvió insoportable. El propio Derek permaneció en silencio, escondido tras sus abogados. Pero sus cuentas de redes sociales, que no habían sido borradas con la suficiente rapidez, estaban siendo archivadas y compartidas, mostrando años de comportamiento arrogante, fotos con autos caros y alardes de haber evitado problemas legales gracias a sus conexiones familiares. Cada publicación era munición. Al octavo día, la fiscalía anunció la presentación de cargos formales: agresión, crueldad animal y presentación de una denuncia policial falsa. Derek fue arrestado, pagó la fianza inmediatamente y desapareció de la vista pública. Pero los cargos fueron solo el comienzo. La investigación del FBI se expandía. El agente Watkins había encontrado evidencia de irregularidades financieras en la forma en que Vaughan Development obtenía contratos municipales. Se presentaban testigos. Otras personas que habían sido acosadas o agredidas por Derek y sobornadas para que guardaran silencio. Agentes de policía que habían sido presionados para hacer la vista gorda. La corrupción era profunda, y ahora que el foco estaba puesto en ella, todo se estaba desmoronando. El juicio de Derek Vaughan estaba programado para dentro de 6 meses, pero nunca llegó a esa fecha. 2 semanas después de la presentación de los cargos, ante la abrumadora evidencia y la presión pública, Derek aceptó un acuerdo con la fiscalía. Culpable de agresión y crueldad animal. Condenado a 18 meses de cárcel del condado, 5 años de libertad condicional tras su liberación, programa obligatorio de control de la ira y prohibición permanente de trabajar en cualquier puesto de seguridad o policial. También acordó pagar una restitución. $50,000 a Daniel por gastos médicos, angustia emocional y daños punitivos. La audiencia de sentencia estuvo abarrotada. Daniel asistió con Nathan y Patricia, sentados en la galería, mientras Derek permanecía de pie ante el juez, con aspecto más pequeño que aquella noche fuera del club. La jueza, una mujer de unos 60 años con el comportamiento severo de alguien que ha visto pasar por su sala a demasiados jóvenes con derecho a todo, no se anduvo con rodeos. Señor Vaughan, usted agredió a un veterano discapacitado y pateó a su perro de servicio en una muestra de crueldad que conmociona la conciencia. Luego usó la influencia de su familia para que la víctima fuera arrestada falsamente e intimidada. Sus acciones representan todo lo malo de un sistema que prioriza la riqueza y el poder sobre la justicia y la compasión. Hizo una pausa. Esta sentencia es leve comparada con lo que merece. Si viola los términos de su libertad condicional de cualquier manera, cumplirá la pena máxima permitida por la ley. ¿Entiende? Derek asintió, con la voz apenas audible. Sí, señoría. Se lo llevaron esposado. Su familia se sentó en la última fila, con rostros cuidadosamente neutrales. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Daniel hizo una breve declaración, con Nathan a su lado. No me siento victorioso, dijo Daniel, leyendo las notas que Patricia le había ayudado a preparar. Me siento cansado. Pero agradezco que se haya hecho justicia. Y espero que mi historia ayude a otros veteranos que se sienten invisibles, que sienten que al sistema no le importan. Tú importas. Tu servicio importa. No te rindas. El clip se reprodujo en todas las estaciones de noticias locales esa noche. La investigación más amplia continuó. 3 policías fueron suspendidos a la espera de audiencias disciplinarias. El detective Morris fue acusado de abuso de poder y manipulación de testigos. El imperio empresarial de la familia Vaughan estaba bajo escrutinio federal por fraude, soborno y violaciones laborales. La ciudad de Charleston,
Avergonzada por la atención nacional, anunció nuevas políticas para el manejo policial de las quejas relacionadas con personas sin hogar y veteranos. Se asoció con los servicios locales del Departamento de Asuntos de Veteranos VA para crear un equipo de respuesta rápida para veteranos en crisis. No fue suficiente. El cambio sistémico llevó tiempo y requirió presión constante. Pero fue un comienzo. 3 meses después del asalto, Daniel Cortez se encontraba en el pequeño apartamento que se había convertido en su hogar, empacando cajas. Se mudaba, no de vuelta a la calle, sino a una vivienda de transición proporcionada por el Proyecto Guerrero Herido. Un programa específico para veteranos con TEPT y LCT, que ofrece terapia, capacitación laboral y un camino hacia una vivienda permanente. Lo habían aceptado después de que Patricia lo ayudara con el proceso de solicitud. El sargento estaba con él, moviéndose despacio, pero moviéndose. El perro había desafiado el pronóstico inicial del veterinario, respondiendo bien a los analgésicos y al tratamiento contra el cáncer que Nathan seguía financiando. No estaba curado, el cáncer no funciona así, pero estaba tranquilo. Alerta. Presente. Y eso era suficiente. Daniel había subido de peso, se había cortado el pelo y había empezado a asistir a terapia. Los síntomas del traumatismo craneoencefálico persistían, el trastorno de estrés postraumático, TEPT, aún lo atormentaba, pero con medicación y apoyo constantes, eran manejables. No estaba curado, la curación no funcionaba así, pero era funcional. Y eso era un progreso. Los $50.000 de la restitución de Derek se habían dividido. La mitad se destinó a la organización sin fines de lucro de Patricia para ayudar a otros veteranos. Una cuarta parte se destinó a la clínica veterinaria de urgencias que le había salvado la vida al sargento. La cuarta parte restante se la quedó Daniel. Un pequeño colchón financiero, el primero que tenía en años. Tenía un trabajo asegurado, que empezaba el mes que viene. Trabajo de seguridad en un hospital de veteranos, coordinando con la policía y el personal médico. Patricia lo había ayudado a conseguirlo, aprovechando su experiencia en la infantería de marina y con perros. No era glamuroso, pero era estable. De verdad. Un paso adelante. Nathan sería desplegado mañana. Se había quedado en Charleston más tiempo del planeado, pero órdenes eran órdenes. Había venido a despedirse. Se quedaron en el apartamento, el sargento y el titán sentados uno al lado del otro como los hermanos de armas que eran. «Vas a estar bien», dijo Nathan. No era una pregunta. «Sí», respondió Daniel. «Creo que sí. Tienes mi número. Tienes a Patricia. Tienes el programa. Tienes recursos. Úsalos». «Lo haré». Daniel extendió la mano. Nathan se la estrechó y luego lo abrazó con fuerza. «Semper Fi, Marine», dijo Nathan. «Gracias», susurró Daniel. «Por todo». Nathan retrocedió un paso y se arrodilló para rascarle las orejas al sargento. «Cuídalo. Es bueno». La cola del sargento se movió. Nathan y Titán se fueron. Daniel los observó desde la ventana mientras se alejaban y luego regresó a su apartamento. Su hogar. Su nuevo comienzo. No era perfecto. Pero era suyo. Nathan Cross fue desplegado a la mañana siguiente, regresó a Virginia Beach y luego a lugares clasificados realizando trabajo clasificado. Marcus Webb regresó con su equipo. La agente Watkins continuó su investigación. Amanda Chen ganó un premio por su periodismo. La vida siguió adelante. 6 meses después, Daniel le envió una foto a Nathan. Aparecía con su uniforme de seguridad, de pie junto al sargento, ambos con aspecto saludable y completo. El mensaje decía, 6 meses sin cáncer. Empezando el entrenamiento para formar un equipo de perros de terapia para otros veteranos. Gracias por creer en nosotros. Nathan guardó la foto y la añadió a una colección que conservaba de las personas a las que había ayudado a lo largo de los años. Recordatorios de que a veces la lucha no era en el extranjero. A veces era aquí mismo, defendiendo a la persona que todos ignoraban. Pensó en su jefe superior, el hombre que lo había salvado, quien no había podido salvarse a sí mismo. Esperaba que, dondequiera que estuviera, supiera que Nathan estaba devolviendo el favor.
En un mundo donde el poder protege al poder, donde los sistemas fallan a los vulnerables y el dinero compra inmunidad, a veces la justicia requiere de alguien dispuesto a ponerse de pie. No porque sea fácil. No porque haya una recompensa. Sino porque es lo correcto. Daniel Cortez corrió hacia el tráfico para salvar a su perro. Nathan Cross se interpuso entre un portero y un veterano porque no podía escapar. El sargento sobrevivió porque personas que nunca lo habían conocido decidieron que era importante. Los poderosos no son intocables. Simplemente actúan como si lo fueran hasta que alguien los descubre. Y cuando suficientes personas se unen, veteranos que apoyan a veteranos, periodistas que revelan la verdad, abogados que luchan pro bono, ciudadanos que exigen responsabilidades, los muros empiezan a resquebrajarse. Esta historia no trata de héroes y villanos en una zona de guerra lejana. Trata de las batallas que se libran en las calles de la ciudad, en los tribunales, en los momentos de tranquilidad en los que decides si apartar la mirada o dar un paso al frente. Se trata de la elección que todos enfrentamos. Ignorar el sufrimiento porque es inconveniente o intervenir porque la vida de alguien depende de ello. Si esta historia te conmovió, compártela. Si ves a un veterano en apuros, ayúdalo. Si presencias una injusticia, documéntala. Sé quién se pone de pie. Y siempre protejamos a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, ya tengan 2 patas o 4. Hasta la próxima, recuerda, los poderosos no son intocables cuando la persona adecuada los observa. Y, a veces, la persona adecuada eres tú.